Buenos días a todos, a ver, curso, buenos días, profesor. Bueno, hoy día vamos a presentar junto al grupo a Eduardo Frei Montalva en el periodo de 1964 a 1970. El grupo somos, bueno, Clemente Saldías, Juan Mex, Yayo, perdona, no me sé tu nombre, pero sé que Yayo, te conozco por Yayo, Vicente Mena y Vicente Pérez y yo, Gonzalo Hernández. Bueno, me voy a partir y bueno. En 1964 básicamente pasa lo mismo que de vez en cuando. Inician los periodos de elecciones presidenciales y cada partido postula sus distintos candidatos. Bueno, hay tres principales candidatos. En el Partido Demócrata Cristiano está Eduardo Frei Montalva, en el Partido Radical está Julio Durán y en el FRAP está Salvador Allende, que va por su tercera candidatura a la presidencia. Eh, bueno, ¿por qué la derecha lo apoya? Acá hay que concretar por qué la derecha apoya a quién. Bueno, esto es como un ejemplo del muñequeo político que nos decía el profesor durante las clases. Bueno, básicamente, por distintos motivos, el escenario político se creía que Allende iba a ganar estas elecciones. Entonces la derecha en general se preocupa mucho y apoya a Frei, todos apoyan a Frei sin negociar posiciones ni miembros en el Senado o en la Cámara, o sin negociar, todos se van a fondo con Eduardo Frei. Un muy mal negocio, como nos dijo el profesor, y un error grave de la derecha en este caso. Eh, bueno, recordar que el Partido Demócrata Cristiano en esa época tampoco era tan de derecha, pero era mejor que Allende, que era de su ya socialista, marxista, no sé muy bien la filosofía o la corriente que es. Eso nos van a decir después más en la próxima presentación. Pero básicamente hay un muñequeo político por tener el poder de la presidencia. Entonces, a resumidas cuentas, como se creía que iba a ganar Allende y que iba a estar todo, bueno, perdido, por decirlo de una forma, la derecha se empieza a preocupar y apoya a Frei sin negociar los puestos, los cargos, ni ninguna cosa, no negocian. Entonces, esto trae como consecuencia bueno, al final de las elecciones, Frei termina siendo electo presidente con un 56,09% de los votos. Y bueno, dice no ratificado por el Congreso porque tenemos que acordarnos o recordar que cuando el presidente es electo por mayoría absoluta, no se tiene que ser ratificado por el Congreso. Eso acá claramente tuvo una mayoría más del 50%, entonces no tenía que ser ratificado por el Congreso. Así de simple es el tema con la ratificación del Congreso. Bueno, el naranjazo. Esto pasó en 1964, bueno, lo vimos en clase, bueno, es el naranjazo, o lo que yo llamé como la sucesión naranja, por ponerle un nombre más como novedoso dentro de, siendo que ya el naranjazo ya es muy novedoso como nombre de la historia. Bueno, esto es una serie de hechos que pasan como que nos explicaba el profesor en clase. Básicamente, lo que pasa es que se muere un senador y ese senador era Jaime Naranjo. Y como se muere este senador, durante el periodo de ejercer el cargo, había un reglamento que, bueno, la Constitución decía que básicamente se tenía que reelegir mediante votaciones al sucesor o al que iba a ocupar el puesto que estaba vacante. Eh, bueno, dado eso, básicamente lo que pasó es que otra aparente victoria, o otra victoria, por decirlo de una forma, del candidato del Frente Democrático. El candidato no lo sé, la verdad, pero básicamente lo que pasó fue una gran sorpresa, una cosa que no se esperaba de ninguna forma,
¿Y qué termina pasando? Bueno, gana el hijo del senador muerto. El hijo se llama Óscar Naranjo, que es del Partido Socialista. Por eso ahí el nombre, el naranjazo, los dos padre e hijo se llaman Naranjo y bueno, la sucesión naranja, por ponerle un poquito de comedia. Bueno, después me toca hablar sobre el Partido Nacional. El Partido Nacional. ¿Qué es el Partido Nacional? Bueno, acá por las insignias podemos ver y los colores y todo, nos podemos hacer como una vista previa, una idea de más o menos qué va a ser. Bueno, ¿qué es? Es un partido político, no es más que un partido político, que se fundó el 10 de mayo de 1966. Es una, bueno, ¿y qué es? ¿Un partido más, un partido menos? ¿Qué tiene, qué relevancia tiene? Bueno, básicamente esta es muy relevante porque es una fusión de toda la derecha, entiéndase la derecha por el liberal, los conservadores unidos y la Acción Nacional. Y esto, al ser una fusión, bueno, se convierte en el primer partido único de derecha, el primero en la historia de Chile. Bueno, ¿por qué se fundó? Esto es súper simple. Básicamente la derecha, como ya podíamos haber visto, haber venido viendo durante el tiempo, había teniendo una disminución en el apoyo. Entonces, básicamente esto se vio más fuertemente en el poco apoyo en las elecciones parlamentarias de 1965. Entonces, en concreto, lo que se buscaba era re- reposicionar, por decirlo de una forma, a la nueva derecha, como nueva derecha, por decirlo de una forma, y básicamente dejarlo mejor parado para poder, una vez más, estar como en competencia y estar dentro del plano del escenario político. Bueno, la finalidad, al final, es un poco lo que dije antes, convocar independientes políticos. Esto básicamente, para los que no se manejan mucho en política, al igual que para las elecciones de los constituyentes, ahí existen los independientes. Y lo que buscaba este partido, entre otras cosas, el segundo punto que lo voy a explicar más adelante, era atraer a estos pequeños políticos independientes, de derecha, lógicamente, atraerlos y como absorberlos, por decirlo de una forma, para que se unan al partido. Y así fortalecer así más la derecha para que sea una sola derecha y para que tenga más relevancia. Y bueno, eso se pueden preguntar ya, pero ¿por qué darse todo este cacho de unir toda la derecha y todos los cachos, los acuerdos y todo? Bueno, básicamente eso se resume en el segundo punto que lo voy a explicar ahora, que es que en pocas palabras, el sistema privilegiado de partidos grandes en el Parlamento. Ya, esto es bastante simple, en verdad. El sistema electoral básicamente privilegiaba la representación de los partidos más grandes dentro del Parlamento. O sea que si es que la derecha estratégicamente le convenía tener un solo partido grande que adentro tuviese otras corrientes, que muchos partidos chicos con distintas corrientes dentro de la derecha, entiéndase, obvio. Entonces, todo esto era una estrategia política, de nuevo, voy a hacer referencia al muñequeo político que se hacía bueno, que se sigue haciendo durante estos periodos y durante el año 1965, que es cuando se vio pragmáticamente el poco apoyo de la derecha, a la derecha, perdón. Bueno, sin más que decir, le voy a dar paso a, si no me equivoco, Clemente Saldías, con el tema de la economía. Muchas gracias. Problemas técnicos acá.